El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Descubriendo Personitas Honorables. Comenzamos. Hola, gracias por estar conmigo en este programa Descubriendo Personitas Honorables. Un martes muy especial, al menos para mí, y quiero compartirlo contigo porque estamos viviendo a nivel mundial una serie de noticias a diario que son buenas, son malas, positivas, negativas, no lo sé. Y como siempre te digo, más allá de las etiquetas, a mí me gusta platicar y traerte información de qué estamos haciendo como seres humanos, en qué estamos poniendo nuestra atención, dónde estamos fijando nuestras creencias, qué estamos haciendo con nuestros talentos y, por supuesto, cómo estamos conviviendo con nuestros valores. Y esta tarde quiero hablarte de un tema muy, muy especial para mí, porque además pocas veces en la vida me atrevo a decir que vivimos serenamente. Hay muchas personas que hoy en día saben de lo que hablo y que practican todos los días la serenidad. Pero también veo en el día a día, en la calle, y ahora, en estos últimos días, con lo que estamos viviendo a nivel mundial, veo todo lo contrario. No serenidad, sino miedo, pánico. He llegado a un punto personal donde, si bien pocas veces en mi vida y por etapas he vivido en serenidad, de verdad muy pocas, tampoco he vivido en pánico. Y hace poco confesé en una entrevista que sí hay muchos miedos que en lo personal a mí me atacan, pero que justamente el miedo es lo que me hace moverme y decir, no me puedo quedar en este mismo lugar o con esta misma idea, y justo me hace buscar qué más puedo hacer, cómo sí puedo lograr las cosas. Y como bien me conoces a ti, que me sigues cada martes, que tengo el privilegio de tener tu atención, hoy, entre todo esto que te digo, quiero hablar justamente de serenidad. Serenidad en tiempos de pánico. Esta noticia mundial de un virus, de un contagio, de una pandemia, que yo hoy, cada día, desde hace 4 días en especial, solo veo alrededor de mí, solo escucho alrededor de mí miedo, que a mí me da miedo que se convierta en pánico colectivo, al menos en mi círculo cercano. ¿Y por qué me da miedo? ¿Y por qué quiero hablarte de este tema? Porque me parece que todo este entorno de las redes sociales, de la comunicación al día, me parece que de pronto se está volviendo excesiva en un tema que es muy importante, que me hago responsable de decirte, creo que existe el virus, entiendo por lo que estamos pasando, pero sinceramente yo, Ana Lías Siller Fernández, no estoy de acuerdo en que el mundo comience a tener un miedo tan elevado en conciencia que se convierta en pánico.
Y a lo largo de la historia de crear personitas honorables, de hablar del tema descubriendo personitas honorables, de haber cambiado incluso el círculo social y el círculo de influencia por personas que hoy hablan del desarrollo humano, del potencial humano, del poder del ser humano en cuanto a las creencias, en cuanto a sus talentos. En este principio, como lo he mencionado en otros programas y en mis conferencias, el principio del ser, hacer y tener, donde lo más importante es el ser, porque de ahí viene tu amor y todo lo que vas a compartir con el mundo, es donde hoy llego a este programa para decirte, ayúdame y ayudemos a los demás a encontrar serenidad. Y quiero empezar con la primera frase que preparé para este programa, para que vayamos tomando un poco de conciencia, para que tú solito, ¿dónde estás? Si lo estás viendo el programa en vivo, si lo vas a ver un ratito más ya en línea, podamos hacer una reflexión y empecemos a cambiar un poco este ánimo y este día a día sin dejar de lado la responsabilidad de lo que está sucediendo y de las medidas extremas que sí hay que tomar para prevenir que esto justamente se salga de control. Y esa primer responsabilidad para mí hoy es transmitirte serenidad. Y que entendamos que serenidad, como bien dice la frase que te voy a presentar, no es evadir en ningún momento la responsabilidad. No es volvernos tranquilos, ciegos, sordos. Y la tenemos ya en pantalla. La voy a leer para ti. La serenidad no es estar libre de la tormenta, sino es estar en paz dentro de la tormenta. Con esto me regreso al valor responsabilidad. Seamos responsables de lo que está pasando en cuanto a las medidas de precaución, en cuanto a las medidas de prevención, en cuanto a las medidas de cuidado. Seamos responsables, pero también regresemos a la responsabilidad individual antes que la colectiva de entrar en serenidad, de entender que la serenidad me permite conectarme de mejor manera con todo lo que está pasando a mi alrededor. Hace tiempo, y en este camino de descubrir mucho más cosas en conciencia para mi desarrollo personal, para poder generar temas de interés en mi investigación con personitas honorables, recuerdo que estuvo muy de moda un video hecho por artistas españoles llamado Dale la vuelta a la tortilla. Búscalo en YouTube. Aparte de que está lindo, el mensaje me parece fantástico en este momento. Y con las dos preguntas que yo quiero dejarte es cómo sí y para qué. Las vengo trabajando hace un par de programas. Las he puesto al aire en un par de conferencias que he dado últimamente, porque a mí en lo personal me han traído muy buenos resultados hacerme estas dos preguntas. Y hoy quiero hacerlas contigo. Toda esta información que me está llevando del miedo al pánico, ¿cómo sí la puedo evitar? Para que responsablemente, repito, me haga cargo de lo que sí debe tener toda mi atención al leer, al escuchar, al accionar, pero también cómo sí puedo mejorar todo eso que estoy oyendo para no caer en pánico y para no crear pánico colectivo. ¿Para qué? ¿Para qué quiero estar escuchando todos los días, a todas horas, leyendo, comentando, platicando de lo mismo? Hoy que estamos entrando mundialmente a un stop, a un con calma, me llevo a preguntarte, ¿para qué estás usando tu tiempo? ¿Para qué estás viviendo este momento? Y además,
¿Cómo lo quieres vivir? ¿Lo quieres vivir, repito, desde ese miedo que va a generar un pánico colectivo mundial? ¿O quieres ser parte de esa solución? Y estaré repitiendo desde la responsabilidad de lo que sí debemos hacer y de lo que puedo mejorar. Y entonces, regresando al video de la tortilla, en vez de hablar de pánico, ¿por qué no estamos hablando de serenidad? Y hoy es a lo que yo quiero invitarte, a que como personita honorable, que crees en ti, que crees en el prójimo, que tienes valores en tu día a día y los pones al servicio de los demás, pero además en práctica contigo mismo, ¿qué vamos a hacer y cómo sí podemos juntos, empezando por la serenidad, ir avanzando estos días? No sé hasta dónde se va a poner complicado el asunto. Sé que en muchos países la están pasando mal. Sé que México es ahorita un tema controversial al mundo por muchas situaciones, por mucha comunicación de quién sí se está cuidando, quién no, quiénes siguen en la calle, quiénes estamos haciendo todavía una actividad laboral, pero créeme que encontrando el tema contrario al pánico, que es la serenidad, repito, este programa quiero que te deje una reflexión, porque sé que estás de acuerdo conmigo, por eso estamos juntos en este programa. Y lo que yo te diría antes de que se me acabe este bloque, porque ya sabes que los duendes se llevan mi tiempo, es piensa en una casa, al menos yo, si a algo le tengo miedo, sinceramente es al fuego. Y por lo mismo, siempre busco cuando algo me da miedo, conocer más, poner más atención, por si algún día, o si yo lo genero, pues estar lo más informada posible de qué es lo mejor que hay que hacer para mi bienestar y para, si estoy con más personas, poder ayudar. Pensando en una casa que se empieza a incendiar, y comentaba hoy con un buen amigo y con otras personas, el ejemplo de una casa que entra en un incendio, me parece que puedes imaginar, o en una película simplemente donde estés escena, ver cómo reaccionan las personas. Hay quien con solo oír la alarma de fuego o ver una chispa sale corriendo. Hay quien puede ver que se empieza a incendiar la casa y se avienta por la ventana, y si no murió por el fuego, pues se mató del salto que dio. Y hay quien dentro de ese miedo y antes de llegar al pánico decide serenarse y decir ¿dónde está? ¿Dónde empezó? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer? Y es donde se toma la responsabilidad de, para la propia persona, saber cómo voy a actuar. Y hoy, un poco exagerado quizá, yo te pido entremos en serenidad y hagamos una serenidad colectiva con la responsabilidad pertinente de cómo hay que cuidarnos. Katy, gracias por estar conmigo. Licenciada, gracias por estar presente. Y en el primer bloque no te lo dije, pero por supuesto que también es mi responsabilidad. Conéctate con nosotros y comparte este programa. Por favor, ayúdame a llegar a muchas personas con la serenidad en tiempos de pánico. Estamos en casa, por supuesto, elsolradio.mx y en la fanpage elsolradio.mex y por supuesto en Personitas Honorables. Y como puedes ver, la serenidad no está peleada en ningún momento con la buena vibra, con el actuar, con esta pasión que a mí, dice la gente, me caracteriza. Porque esa es la parte que quiero que entiendas en este segundo bloque. Estar sereno no significa estar tirado en la lona, angustiado, preocupado. Nada de eso tiene que ver con serenidad. Serenidad simplemente significa estar en paz con los 5 sentidos para poder entender qué está pasando y cómo decido desde mis creencias actuar. Porque lo más importante no es que esté pensando todo el tiempo envuelta o envueltos en este tema del miedo, que nosotros solos vamos a generar pánico. Serenidad es tomar las cosas con calma, estar atentos,
No solo oír, no solo leer, es escuchar. Es ¿para qué quiero estar inmerso en toda esta información todos los días? Ya sé lo que debo hacer en estos tiempos donde hoy nos avisan, hay que cuidarnos, hay que extremar precauciones con nuestra salud, pero vamos tomándolo con calma desde el tema. Soy responsable, me hago responsable de mi parte, de mi persona, de los que están a mi alrededor y siempre, siempre pensando con estos valores universales, el amor al prójimo. Y con estos valores en esencia que yo menciono mucho, espíritu de cuerpo, si yo estoy bien, si todos estamos bien, todos deberíamos de seguir estando bien. Porque no es primero yo y luego los demás, nada más así porque sí. Es primero yo para poder ayudar a los demás, porque ayudándome a mí mismo, estando bien, yo puedo servir a los demás. Y son tiempos de ayudar, y son tiempos de reflexionar, son tiempos de quedarnos en casa y replantear. La vida nos está dando la oportunidad de replantear qué estoy haciendo con mi vida, qué estamos haciendo con el planeta, qué estamos haciendo en casa. No tienes que salir corriendo a trabajar, no tienes que salir corriendo por los niños a la escuela, no tienes todas esas obligaciones que en el día a día ya teníamos y que no nos dimos cuenta en qué momento esa bola de nieve resultó ser más grande de lo que estamos viviendo y que por supuesto no alcanzamos a controlar. Hoy tenemos un momento de serenidad, de paz colectiva, siempre y cuando nos hagamos responsables de que así suceda. Y por eso quise tratar el tema hoy, como te decía en el bloque pasado, desde el otro lado. No sigamos hablando de miedo, no sigamos hablando de pánico. Hablemos de responsabilidad y hablemos de serenidad para que podamos estar más atentos al cómo sí y para qué nos va a servir este tiempo de calma. Me parece que están pasando cosas maravillosas en el mundo alrededor de nosotros por haber entrado en esta fase de cuidado, pero de verdad entendamos con serenidad. Nos está alcanzando el tiempo para darnos cuenta de muchas cosas que no estábamos percibiendo por estar en el acelere, por estar en el día a día. Hoy, lo confieso, todavía salí de casa un ratito para resolver un tema. Vivo al día. Yo soy de las personas en la Ciudad de México que vive al día. Hay veces que no produzco un solo peso. Y esto me lleva a decirte que entre los valores que yo rescato, siempre diré que los valores justamente se aprenden en casa. ¿Y por qué te cuento que cómo es mi situación actual? Porque al tener cerca a la familia, a mí me ha permitido empezar a salir de nuevo. Haber comenzado de hace año y medio ya, 2 años podría yo decir, con este gran proyecto e ir avanzando poco a poco, porque aunque no produzca un peso, la verdad es que no me quedo sin comer gracias al apoyo de mi madre, y a ella pues la apoyan sus hermanos cuando algo no está bien en casa. Entonces no todos tenemos la fortuna de tener una mano amiga dentro de casa, pero eso también es por falta de valores. Y dentro de esos valores, como te decía yo, el espíritu de cuerpo, está también la responsabilidad y está la tolerancia. ¿Cuántas familias están tolerando la situación? Pero también antes de tolerar, necesitamos incluir el respeto. Y para poder seguir hablando de valores, primero y antes que nada necesitamos hablar de creencias. Y quiero llevarte de la mano otra vez con la filosofía de Personitas Honorables, en qué estás poniendo la atención y cuáles son las creencias, a qué le estás entregando en este momento tus creencias y cómo sí las estás volviendo personales y poderosas ante esta situación. Y una forma de volverlas
poderosas, positivas y poderosas, es justamente pensar en la serenidad. Tienes en pantalla nuestra imagen de creencias. Las creencias, en nuestra guía de trabajo dice, descubrirás que las creencias son personales, positivas y poderosas. Y yo lo retomo para decirte justamente otra vez en qué me estoy envolviendo en estos días, en qué temas. Vuelvo y repito, y me vas a oír lo que resta del programa decirte, ya sé que estamos en estado de emergencia, ya sé que hay miedo, pero ayúdame a no generar pánico, ayúdame a tomar un respiro desde tu persona y hacerlo colectivo con este tema serenidad. Vamos serenando la situación sin dejar de lado la responsabilidad, y ya te lo he dicho mucho esta tarde, simple y sencillamente con las ganas de aportar una reflexión a tu vida como es, suelta el control, deja de estarte preocupando de cosas mayores que no sea cuidarte a ti, cuidar a tu familia, porque la suma de estas acciones, uno a uno en cada casa, con cada familia, nos va a ayudar a que este mal momento a nivel mundial pase y muchos, yo sí lo creo, podamos contar esta historia como en el 2009 contamos sobre la influenza y vamos poniéndonos en el lado positivo que con tanta información hoy en las redes sociales y en la comunicación virtual nos permite, como te decía yo, darle la vuelta a la tortilla. Así que algo que yo te pido esta tarde, pongamos las creencias en modo positivo y hagamos poderosas las creencias de vamos a salir de esta. Hay una oración de San Francisco de Asís que a mí me encantó, siempre te lo digo, más allá de la religión y de las creencias religiosas que tú tengas, compartamos frases en este caso que nos apoyan a todos. Y dice, luchemos por alcanzar la serenidad de aceptar las cosas inevitables, el valor de cambiar las cosas que podamos y la sabiduría para poder distinguir unas de otras. Y con esta frase y con esta oración, volviendo a las creencias, nútrete en estos días de cosas positivas, de filosofía de vida positiva. Ayúdame a contagiar al mundo de serenidad y lo vas a estar oyendo a lo largo del programa. Serenidad, serenidad. Nada que sea lo contrario a ponte las pilas, sé responsable de lo que estás haciendo y de lo que está sucediendo. Ayudémonos unos a otros, pero sobre todo, en esta serenidad, recuperemos los valores de convivencia universales. Apoyémonos, somos creativos, y más los mexicanos, somos creativos para podernos apoyar unos a otros. Cuidemos a nuestros adultos mayores, cuidemos a nuestros niños, pero repito, cuidémonos a nosotros mismos con responsabilidad, y una de ellas nos las están diciendo todos los días, quédate en casa. Hay una gran población que aunque quiera no lo puede hacer, y estoy segura que van a buscar hasta el último momento el que esa sea una solución. Te decía hace un rato, yo vivo al día, pero la realidad es que yo tengo una familia que me apoya y tengo buenos amigos. O he formado un buen círculo de amigos. Pero hay quien de verdad en este mundo está solo y su alma, y no va a dejar de conseguir el sustento para alimentación, para seguir pagando un techo. Apoyémonos en esta serenidad y lleguemos a las personas que hoy pueden dar una mano en conciencia y en responsabilidad, como si tú le estás rentando a alguien, mide las consecuencias de, si no sales afectado, poderle apoyar con unos días para que te pague el alquiler. Pues no el día 5, a lo mejor el día 15, porque de aquí al 15 de abril, primero Dios, estaremos hablando de otra historia. Si eres tú quien tiene que generar un pago, anticípate, habla con la persona. Tratemos de entrar, repito y repetiré en este programa,
en serenidad para ir reacomodando las cosas. Oye, es que de repente me pierdo en este tercer bloque de serenidad en tiempos de pánico. Hemos hablado en los 3 bloques anteriores, en resumen, de creencias. Ayúdame a hacer en estos tiempos de miedo que estamos llegando ya al pánico por tanta información todos los días de lo mismo. Ayúdame a compartir con estas creencias personales, positivas y poderosas que le podemos dar a estos tiempos de miedo por este virus, momentos de serenidad. No lleguemos al pánico, no permitamos llegar al pánico y mucho menos colectivo, porque no queremos ver suceder cosas que se salgan de control. Ayúdame con este programa a compartirlo a todas las personas que conozcas, porque de verdad hablar de serenidad en tiempos de pánico es darle a alguien un aliento de cómo sí y para qué necesitamos en estos tiempos la serenidad. Y fuera del tema, en cuanto a solo hablar de virus y de pánico, que es lo que te estoy pidiendo, quiero llevarte a la reflexión de esto va a pasar. Y te lo decía en el bloque anterior, estoy segura que muchos vamos a ver este momento pasar y vamos a tener 2 situaciones. Habremos cometido errores, pero vamos a haber aprendido de una situación con un mensaje completamente diferente si logramos entrar en esta paz mental y en esta paz del actuar. Simple y sencillamente una muy buena oportunidad para rescatar valores y para que juntos empecemos a través de la serenidad, desde hoy, en momentos de pánico, en momentos de crisis, a darle la vuelta a las situaciones negativas. Yo confío, yo quiero asegurar que esto que está pasando a nivel mundial nos va a hacer más humanos, nos está devolviendo esta fraternidad de vernos como hermanos, como seres humanos, que podemos lograr muchas cosas, repito, para mí, en mi opinión, desde la serenidad de ver, de escuchar, de observar qué estamos haciendo y cómo sí lo vamos a lograr y para qué. ¿Para qué? Pues para eso, para después de una crisis estar construyendo un mejor lugar para habitar. Cómo una crisis nos lleva a replantearnos todo lo que hemos vivido, todo por lo que estamos pasando, y ese miedo del lado positivo, que también el miedo tiene su lado positivo, nos empuja a ver completamente el otro lado y serenamente pensar y actuar como sí. Y te lo repetí a lo largo de este programa y me encanta usar la pregunta ¿cómo sí? Y yo te invito, como en otros programas, a que hoy, simple y sencillamente, en una hoja de cuaderno coloques cómo sí puedo encontrar serenidad ante esta situación. Déjalo ahí, no la contestes. De verdad, no la contestes, créeme. Mañana que despiertes y a lo largo de tus primeras horas del día, vas a encontrar en una plática, en un mensaje, en un post, en las redes sociales, en una canción, vas a encontrar la respuesta que estás buscando. Créeme, hazlo. Es más, te reto a que lo hagas y que me escribas en la fanpage de Personitas Honorables o en mi perfil, Analía Siller Fernández, cómo te va cuando preguntas el cómo sí. Yo lo aprendí de un gran maestro, Iván de la Vega, Miki Velázquez, cómo sí y para qué. Y me encanta leer a Iván cuando pone los posts en donde dice: dime cómo puedo recibir más de esto, dime cómo puedo generar más de esto, y siempre en un tema positivo de cómo él crece, desarrolla su ser y cómo ayuda a los demás. Así que, retomando el tema de valores, hoy te pido, hay que ser empáticos, responsables, respetuosos, tolerantes y no olvidarnos por nada del mundo que existe un valor cívico universal que a pocos nos han enseñado, que es espíritu de cuerpo. Si todos estamos, todos debemos seguir estando bien y somos parte de que los demás estén bien.
Entiendo que hay ciclos de vida, entiendo que unos se van, que todos los días nos dejan seres queridos o seres cercanos o seres conocidos de los conocidos. Sí, la vida tiene un ciclo, pero en general debemos preocuparnos por estar pendientes unos de otros. Y si esta situación de miedo, de reserva, nos está orillando a estar pendientes unos de otros, recuperemos estos valores para que de aquí en adelante esta crisis haya servido a nivel mundial para volver a generar hermandad en este planeta. Y estos valores me llevan a decirte una frase que he estado usando últimamente, porque hoy pertenezco también a un grupo nuevo de amigos que están preocupados por el planeta, por lo que pasa con el ser humano, por lo que hace el ser humano. Y entonces la frase también es: soy parte de la solución, porque no quiero seguir siendo parte del problema. Y repito, si hoy estamos en tiempos de pánico, hagamos con nuestro ejemplo que las cosas funcionen para bien. Y nuestra siguiente frase en pantalla me ayuda para retomar el valor y la filosofía de Personitas Honorables y decirte justamente el ejemplo. El ejemplo es con lo que le estás mostrando el mundo a los niños. Y Albert Einstein dice: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. Así que, retomando el tema de serenidad, de valores, de creencias, por favor, y más como adulto cerca de un chiquitín, enséñale que en una situación de crisis vamos a salir adelante, porque podemos salir adelante. ¿Cómo? Responsabilizándonos de qué estamos haciendo cada hora, porque en tiempos de crisis no es cada día, es cada hora. Y en estos momentos, cada hora es importante lavarnos las manos. Cada vez que tomamos algo en nuestras manos, hay que lavarnos las manos, hay que ponernos gel antibacterial. Hablarte de valores en cuanto a pensar en los demás, yo te pregunto, está padrísimo que tengamos comunicación y que podamos oír programas como este donde me hablas de serenidad, pero ¿te has puesto a pensar la gente que está en la calle? En nuestra ciudad de 9 millones de habitantes, ¿cuántos indigentes están? También a ellos se les puede ayudar. Yo sé que ellos desde sus creencias no necesitan un gel bacterial porque viven en la calle y ven más cosas de las que tú y yo podamos imaginar en cuanto a virus y bacterias. Lo sé y soy consciente de eso. Pero pensando en ellos es que te pido que seas más humano con todo lo que está a tu alrededor y con todos los que están a tu alrededor. Y repito, que esta crisis nos lleve a desarrollar un nivel más de conciencia para seguir siendo mejores personas, para descubrir la personita honorable que hay en ti y que a través y después de una crisis encontremos un paso más para ser mejores personas. Y bueno, este programa tiene muchas cosas todavía que decirte. Quiero leer saludos, si me lo permites. Quiero escuchar tu opinión. Quiero que me ayudes a compartirlo. La única forma de que yo pueda seguir creciendo y poderme seguir preparando para traer temas que te ayuden a reflexionar, a buscar ese crecimiento personal para ayudar a los chiquitines a transitar la edad de los 6 a los 12 años, es justamente comunicándome contigo y que tú me ayudes a desarrollar mejor este potencial y este talento que para mí es platicar contigo, traerte información, escribir y preparar cada programa. ¿Qué me gustaría decirte antes de que termine este bloque? Bueno, pues que justamente los niños están en casa hoy con cada uno de nosotros. Los que son papás, los que somos tíos, están en casa y te están observando todo el tiempo. Así que lo que resta de este bloque quiero que reflexiones
de verdad sobre la palabra ejemplo. Y sumándola con el tema del programa, te pido que hagas la reflexión de verdad sobre la serenidad. Enséñales con tu ejemplo serenamente a salir de una crisis. Todo el día te están observando. Los vas a tener en casa los próximos 20 días hábiles. Ya olvídate del fin de semana. Y no es cierto, no puedo decir olvídate del fin de semana porque el fin de semana va a ser tan rutinario como lunes a viernes al estar en este casi toque de queda de quédate en casa. Vamos a ver muy fácil pasar los días de la semana. Va a llegar un momento a 2 semanas que nos empecemos a preguntar, ¿es martes, es miércoles, es domingo, es sábado? Ya ni sé en qué día vivo. Lo tomaremos como broma, pero la realidad es que va a suceder y la realidad es que tienes a los niños en casa. No me gustaría pensar que ese miedo y ese pánico, de por sí ya difícil la situación, nos está llevando a un estrés en casa y a que comiencen los conflictos en ella. Es momento de que también como papá, como tío y como adulto cerca de un niño, conserves la calma y les muestres con el ejemplo cómo se afronta una crisis y cómo se sale de ella. Porque si alguien segurititito va a librar esta crisis, son nuestros niños. ¿Qué les estás enseñando? ¿Qué están viendo de ti en estos momentos? No son 4 horas, no son 6 horas. ¿Estás pasando con ellos 12 horas o más? Porque además, si no se están levantando para ir a la escuela y no estás generando una rutina más menos parecida al día a día, como es vamos a hacer la tarea, como es esto no son vacaciones, pues estamos perdiendo entonces la rutina y va a llegar un momento en que los niños están despiertos 10, 11 de la noche y eso me parece que no debe ser correcto ni para ti ni para ellos porque tú también necesitas tu tiempo de descanso. Gracias por compartirlo. Gracias a Casa El Sol Radio. Acuérdate, cada martes de 5 a 6 nos encuentras en este espacio, elsolradio.mex, en la fanpage El solradio.mx es nuestra página web, nuestra fanpage es elsolradio.mex y Personitas Honorables, por supuesto. Y hoy, ni yo me la creo, que con toda la emoción que siento de compartir este programa, he podido con serenidad estarte hablando y repitiendo palabras como creencias personales positivas y poderosas, valores, tu talento, enséñale a los niños. Y este bloque quiero decirte y retomar que estás con los niños en casa, te están observando y viendo tu comportamiento, retoma también tu talento. Enséñales a los chicos cómo se descubre el talento, simple y sencillamente poniéndole atención a eso que tanto nos gusta hacer. Si a ti como a mí te gusta escribir y hace años que no escribes, siéntate con ellos, pídeles que escriban una carta a alguien. Yo sé que ya no hay esa emoción de ir al correo como antes y dejarla, y menos en estos días que debemos estar en casa. Pero anímalos a escribir, anímalos a dibujar, anímalos a cantar, anímalos a crear con plastilina, con crayones. Todavía estamos en una fase en la que se pueden hacer un par de compras. Ponle atención a cómo descubrir los talentos. Esta crisis puede ser maravillosa en familia si nos ponemos a hacer actividades con los chicos, si vemos la tarea. Si tienes por ahí la duda de que uno de los chiquillos no va bien en la escuela, pues es el tiempo de que desde tu serenidad les dediques ese tiempo y que mientras las noticias, las redes sociales, los amigos, la familia y todos están hablando de esta pandemia, pues tú estés en casa serenamente, papá, mamá, hablando con ellos, pues de que esa manera de juegos explicarles qué está pasando a nivel
mundial, por qué estamos en casa, que no son vacaciones. Si tú quieres ver madurar a tu hijo desde el punto de se está enfrentando una crisis, dale el por qué, pero también dale el cómo sí y el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo hoy, cuidándonos en casa. Y cómo ves que vamos a salir adelante y por qué es importante dedicarnos tiempos unos a otros. Estás en el mejor momento de retomar la comunicación con ellos, de construir una buena relación con ellos. ¿Sabes por qué? Porque con serenidad y todo el tiempo del mundo tienes el espacio correcto, el momento es adecuado para retomar esa relación con ellos, como con los adultos a tu alrededor. Aprendamos a utilizar el tiempo de verdad correctamente para nuestro bienestar personal y colectivo. Este ha sido un programa para mí súper interesante porque justamente el reto es cómo poderle ver el lado positivo, el lado bueno a una situación que se puede volver incontrolable si nosotros, cada uno de nosotros, no le damos la vuelta a la situación. Gracias por haberme acompañado hoy. Gracias por haberme permitido desde mis creencias compartir contigo el tema nuevamente del ser, que con el ser, cuando está dentro de esta serenidad, tiene los 5 sentidos puestos en lo que está a su alrededor, que las creencias, repito, se vuelven personales, las podemos hacer positivas y poderosas, que con nuestro talento podemos crear muy buenos momentos en familia y que todo esto de lo que te estoy hablando se resume en la frase que está en pantalla: lo que crees, creas. ¿Cuántas veces has escuchado esta frase? ¿Cuántas veces te has topado con ella? ¿Cuántas veces realmente la has leído y le has puesto la atención desde tu beneficio, para tu bienestar? Es que lo que estás creyendo es lo que estás creando con la palabra, con tus actos, con tus acciones. Por eso es tan importante que le demos el sentido correcto. Lo que creo es lo que estoy creando. Y yo quiero crear serenidad. Yo quiero darte tranquilidad a través de la palabra y de este programa para que entendamos cómo sí se puede darle la vuelta a la situación y sobre todo entendiendo para qué. Para estar mejor, para seguir disfrutando, pero sobre todo para ver renacer una mejor relación entre seres humanos a nivel mundial. Estoy convencida desde mis creencias que esta crisis, ahora por un virus, terminará siendo una muy buena respuesta a lo que el ser humano está buscando, un poco más de paz interna para poderla compartir con los demás. Déjenme dar rápidos saludos. La licenciada Brenda sigue con nosotros, gracias, y nos dice: crisis es crecimiento. Esta cuarentena nos ayuda a disfrutar la casa y la familia. Sí, y aparte nos reta a enfrentarnos a nosotros mismos con el marido en casa, con los niños, con las mascotas, como bien decía mi tía Betty. La verdad es que sí, nos ha cambiado por completo la rutina y yo desde mis creencias personales y positivas lo agradezco porque vamos a aprender a convivir nuevamente y todo empieza en familia, como en familia empiezan los valores. Así que creo que es un momento idóneo para recuperar valores en la familia, para entender que la familia debe ser el núcleo que nos permita crecer y desarrollarnos en sociedad, en una sana sociedad, que es lo que muchos de nosotros, estoy segura, estamos buscando como resultado, y hay que empezar por nosotros. Sigue Katy Quesada con nosotros. Gracias por estar con nosotros en el programa. Me quedan pocos minutitos, pero solo para agradecer nuevamente que hayas estado conmigo. Ya no leí los saludos de
desde la fanpage de Personitas Honorables, pero gracias por estar conmigo, gracias a cada grupo que nos recibe en estas redes sociales para poder compartir con ustedes nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Y esto para mí es mi forma de ayudar y de aportar a ti una semilla que permita germinar muchas cosas buenas, repito, desde casa. Gracias por haberme acompañado, gracias por estar cada martes conmigo de 5 a 6. Espero recibir muchos comentarios tuyos, por supuesto crítica constructiva, porque yo deseo seguir creando lo que creo en mi cabecita y seguir aportando esa semilla con la que voy a ver a muchos papás reconciliarse consigo mismos para ser un buen ejemplo para nuestros niños. Gracias por este programa, gracias por esta conexión, gracias por compartir, gracias por verlo al rato nuevamente, gracias por todo lo bueno que yo recibo de ti. Nos vemos el próximo martes. Todavía no tengo el tema exactamente preparado, no va a haber invitado porque tenemos este respeto de la sana distancia, pero estoy segura que después de recibir tus comentarios vamos a tener un tema maravilloso que dé secuencia a cómo nos estamos comportando en casa y por supuesto cuánto nos ha servido hoy escuchar y aprender de la serenidad en tiempos de pánico. Gracias por estar conmigo, gracias Sensei por otro programa, gracias licenciada por dirigir este barco, nos vemos pronto. Gracias a todos ustedes por estar hoy. Nos vemos el próximo martes y no te pierdas la programación de El Sol Radio. Ay, ya nos queremos ir todos. Gracias por estar. Gracias. Esto fue Descubriendo Personitas Honorables. Hasta la próxima.